El trabajo de Álvaro ha sido internacionalmente reconocido por instituciones como Magnum, Burn Photography, Visura, Fotolúcida, etcétera, etcétera. Podría estar aquí contándoos premios que tiene, pero como lo que nos interesa es conocerlo a él, conocer su trabajo, lo primero es, cuéntanos, Álvaro, cómo llegas a la fotografía, qué es lo que te trae a este mundo de la fotografía y cómo empiezas y te embarcas. A mí esta fotografía me parece como súper metafórica porque te veo ahí embarcado en pleno proceso con la cámara colgada. ¿Cómo llega Álvaro a la fotografía? Pues yo llego a la fotografía a través del periodismo. Yo estudié periodismo, estuve ejerciendo de periodista durante un tiempo, lo que pasa es que me di cuenta de que no era mi ámbito de acción. Siempre me interesó mucho la faceta del viaje o la faceta de narrador, de contador de historias, y encontraba que en el periodismo pues no estaba pudiendo desarrollar ese interés o sí, esta parte de mi forma de ser. Así que en un momento dado pues decidí dar un saltito, ¿no? Y cogerme la mochila. Terminé en África del Este, en Uganda concretamente, que es donde comienzan los proyectos fotográficos. En un primer viaje pues estuve un mes y medio aproximadamente. Volví muy convencido de mis fotos, blanco y negro, por supuesto. Eran malísimas, pero malas. La cuestión es que yo volví muy convencido y con varias historias en la cabeza, como la de los huérfanos del SIDA, que para mí eran buenas historias. Repito, venía de la fotografía, venía del periodismo. Entonces, para mí las historias tenían un componente social muy fuerte y esta lo tenía. La fotografía obviamente no acompañaba, pero bueno, la cuestión es que durante ese año que tardé en poder volver, sí me formé en algunas escuelas en Madrid. La fotografía seguía siendo mala, pero no era tan apresurada ni precipitada como lo fue en el primer viaje, que es lo que comentábamos antes, ¿no? Uno de los cambios ha habido, como yo tengo una carrera relativamente corta, de 10 años, pero sí creo que ha habido 3 cambios de juego importantes. El primero fue ¿no? El cambiar de la fotografía, del fotoperiodismo, una fotografía más guiada por las noticias y por la agenda, y sobre todo con una inmediatez muy fuerte, a empezar a trabajar de una forma más lenta, más pausada, estando 1, 2, 3 semanas, 3, 4 días con la misma familia. Para mí eso cambió mucho la forma de ver y de entender, que al final es lo que hacemos, ¿no? Es traducir lo que tenemos delante para que el espectador pues, al final pueda llevarse una idea aproximada de lo que estamos contando. ¿El primer trabajo que consideras como primer trabajo es este, Memory Books? Como te decía antes, el tema del viaje, ¿no? Esto partió de una idea loca, junto con David Rengel, que es mi amigo, fotógrafo y magnífico profesional, que fue pues embarcarnos en un viaje desde Zanzíbar hasta Egipto, siguiendo las huellas de Barton y Speke, de los descubridores de las fuentes del Nilo. Por supuesto, a mitad de camino nos quedamos sin presupuesto, sin comida, sin agua, sin luz ni calefacción. Y fue un desastre absoluto, pero fue un desastre maravilloso, fue un desastre esplendoroso. Porque a lo largo de todo ese de la ruta, que a priori eran 3 meses, obviamente no llegamos ni a cubrir la mitad de lo que teníamos que cubrir, pero sí es verdad que nos encontramos con un montón de historias por el camino. Pues desde esta, que fue el leitmotiv de la historia de los Memory Books, que era como clave, ¿no? Porque ya estaba prevendida a un medio de comunicación. Estuvimos haciendo historias en toda Tanzania, el tema del albinismo, repito, muy primigenias, desarrolladas de una forma muy precaria, con mucha prisa, pero ya había como un germen, ¿no? de cambio, bueno, si hay que esperar 3, 4, 5 días para hacer las fotos, espera, nos vamos con calma, pero bueno, sí, diría que este fue el primer proyecto, el primer trabajo. ¿Con David es con quien fundas la ONG ANOA? Sí, justo. ¿Y qué te lleva a fundar una ONG? Porque cuando conocí que en los comienzos decidiste fundar una ONG, aparte del interés que desde los comienzos tenías y sigues teniendo de dar cabida a esas voces que consideras que los medios de comunicación no tienen y que no la tienen de hecho, el montar una ONG no tiene que ser nada sencillo. Pues no es fácil, ¿no? La cuestión es que nos enamoramos del proyecto, nos enamoramos de la gente que lleva el proyecto, es una serie de mujeres en una cooperativa
que deciden juntarse sabiendo que bueno, pues sus condiciones son muy precarias, muy malas, algunas de ellas incluso saben que van a fallecer y se juntan, ¿no?, para darles un soporte bueno, emocional primero a los niños a través de los memory books, que son unos libros de memorias que se juntan una serie de fotografías con la familia, datos útiles, y segundo, entre ellas, ¿no?, para poder darse soporte económico y emocional. Entonces, pues claro, nos enamoramos del proyecto y dijimos, joder, ¿qué podemos hacer? A priori bastante poco, pero luego descubrimos que a través de la fotografía sí que, pues claro, es la gran pregunta, ¿no? ¿Se pueden cambiar las cosas con la fotografía? Y la respuesta de todos es como no, ¿no? O sea, como la respuesta más racional. Pero sí que se pueden hacer ciertos cambios pequeños, o sí que se puede hacer cierto tipo de no sé si decir cambio estratégico, o al menos mostrarle esto a la gente que sí tiene poder efectivo para cambiar las cosas. Y en nuestro caso pues fue a través de esta ONG, conseguimos una serie de premios, de financiación para colaborar con la ONG, que sería nuestra contraparte en Uganda, y bueno, pues dar apoyo y construir este orfanato en Luwero. ¿Y este trabajo te lleva al segundo, a Future Plans? ¿O cómo llegas de Memory Books, cómo pasas a ese de Future Plans? Bueno, digamos que la realidad no es muy distinta. Lo que pasa es que cambia la zona geográfica de Uganda. En Uganda la zona centro había sido muy atacada por el VIH, la zona norte también, pero en la zona norte tenían un plus, que era la guerrilla de Joseph Kony en el LRA, el Ejército de Liberación del Señor, que llevaba guerreando en aquel momento unos 25 años aproximadamente. Y nosotros con esta premisa pues nos plantamos en Gulu, que era como la capital del distrito. Bueno, ahí es la capital del distrito, pero también era la capital en la que todos los niños volvían o intentaban buscar refugio. Y claro, con esta premisa nos fuimos para allí, con la idea del niño soldado, con su casco, su rifle, su fusil y su canana de balas, ¿no? Y claro, lo que nos encontramos fue una cosa muy distinta, que eran bueno, pues adolescentes o gente ya adulta, con un bagaje emocional y vital brutal, pero que visualmente no se distinguían en nada de cualquier vecino de la aldea. Entonces fue un reto, bueno, muy interesante y muy, bueno, de dejarnos un poco los cuernos en definir cómo abordar esta temática, ¿no? Porque, repito, nosotros somos contadores de historias a través de lo visual. Si en lo visual tu historia y la de este señor no varía en gran cosa, ¿cómo puedo yo acceder a todo este submundo o la subtrama que me quieres contar? Y en este caso lo vinculamos a través de una cosa muy sencilla, que era hacer dos preguntas, que es What I Lost y Future Plans, porque descubrimos que está en una especie como de limbo, ¿no? Que son las preguntas que vemos que ellos... ¿Lo escribíais vosotros? ¿Lo escribían ellos? Le pedíamos que lo escribiera cada uno. Los que no saben escribir, nosotros viajábamos con Grace, que era nuestra fixer, que también era una ex niño soldado, y los que no sabían o bueno, no podían, pues lo escribía ella. Lo que pasa es que, por lo que estuve leyendo del proyecto, estos niños soldado, cuando llegan, la mayoría llegan con amputaciones y demás, y la verdad es que tiene que ser... enfrentarte a una situación así como fotógrafo tiene que ser bastante duro, porque claro, tú vas con una idea y de repente llega y te encuentras con una realidad. Bueno, o sea, la idea inicial con la que tú vas dura 5 minutos, también te digo, porque en el momento que pones pie en el terreno y te das cuenta de que todo lo que tú pensabas que iba a ser de una forma es de otra, bueno, pues puedes seguir forzando, ¿no?, y resistirte a ver lo que hay, o puedes intentar buscar una fórmula que funcione, y en este caso pues los retratos, ¿no? Y funciona muy bien, o creo que funciona muy bien, compensados con los pies de foto que ellos mismos escribían o que nos hacían saber por la entrevista. Sí, a mí lo de los pies de foto me parece un acierto, porque sí que porque la imagen, como tú dices, sí obviamente puedes llegar a intuir muchas más cosas, pero los pies de foto te dan las claves necesarias para entender el proyecto y la vida de estas personas. También me gustaría hacer un apunte pequeñito, sí. Que esta, sí es verdad, fue la primera vez que nos planteamos el proyecto ya con el formato definitivo en sala, pensando en exposición, pensando en un tamaño a tamaño real y pensando que los pies de foto... ¿Esto era a tamaño real, sí, en sala? Sí, de hecho en Canvasté, en la misma sala que habéis expuesto vosotros. Ah, pues no sabía yo que esto se había expuesto en Canvasté y a tamaño real. Primicia. Bueno, de lo que uno se entera al final.
Como siempre sabes que te comenté cuando empezábamos a preparar la charla que en Full Frame lo que nos gusta, aunque ahora entraremos en profundidad en los que consideramos como tus grandes proyectos, no que los otros no lo sean, pero sí que son, creo que los proyectos que más visibilidad te han dado. Pero sí que hay proyectos que se han quedado por el camino o que por lo menos, no es que se hayan quedado por el camino, sino que a lo mejor no han tenido la repercusión que tú esperabas. Y nos interesa siempre hablar de esos proyectos que, aunque no hayan tenido la repercusión, sí que te han dado, te han enseñado muchísimo y te han dado tablas para poder ir a otro, es decir, empezar con otros trabajos. Y en este caso me hablabas de Ninja. Cuéntanos qué es Ninja. Bueno, gracias por circunscribir todos mis fallos a un solo proyecto, porque si tuviéramos que hablar de todos ellos no tendríamos tiempo suficiente. Pero la cuestión es que yo esto no lo considero un fallo, sino, bueno, en realidad es que es un trabajo hecho en 48 horas. Es un trabajo que es lo que es editorial. Estábamos trabajando en Mongolia, trabajando el tema de los trans. Es un tema que es de muy largo recorrido, casi 4 meses en terreno seguidos y buscando pues, acceso. Bueno, es una zona, no una zona complicada, pero sí es un colectivo complicado a la hora de buscar pues, esa cercanía. Bueno, el caso es que nos surgió la oportunidad de visitar algunas minas de oro, en este caso minas de oro ilegales. La concesión la tienen unas mineras enormes canadienses, estadounidenses o rusas. Sí, como todas al final en todos los lugares los canadienses llegan y arrasan con las minas, está claro. Y bueno, pues repito, esto fue un trabajo hecho en menos de 48 horas porque tardamos casi 1 día y medio en poder llegar hasta allí. Tuvimos, nada, no sé si llegaron a 24 horas. Y bueno, para en realidad el poquito tiempo que dispuse de trabajar o dispusimos, bueno, se ha publicado, también la idea era esa, ¿no? Publicarlo, pero no tenía una idea de exposición. Es verdad que luego se ha expuesto en un formato mucho más humilde, en la FNAC, etcétera, etcétera, este tipo de espacios. Pero la idea nunca fue hacer un gran proyecto con esto, hacer una gran exposición, sino sencillamente hacer un trabajo, o sea, bueno, quirúrgico en el sentido de llegas, tienes muy poquito tiempo, tienes que contar una historia, tienes que tenerla muy clara, y en este caso pues la ventaja es que la historia es muy clara, ¿no? O sea, es minería, sí. Las condiciones. Es muy clara, pero yo viendo el trabajo, viendo cómo hiciste las imágenes y cómo lo has resuelto, que me parece maravillosamente bien resuelto, hacer este trabajo en 48 horas me parece una proeza. Bueno, porque es meterte de lleno en un tema, nada sencillo, sí que es un encargo editorial, pero son 48 horas de trabajo. Es decir, cuando ya sabes que los fotógrafos siempre nos tomamos como el tiempo lo dilatamos hasta más no poder. Y aunque sea un encargo, hacer algo así en 48 horas... Pues porque no había más. Ya sé que no había más, pero ¿cómo te sentías? Es decir, cuando ibas consiguiendo las imágenes, ¿considerabas que estabas haciendo o resolviéndolo como tú querías? ¿Te enfrentaste a cosas que eran inesperadas? Los códigos del editorial son muy distintos de los que luego vas manejando en tu trabajo personal, porque, al menos en mi caso, el trabajo personal tiene mucha parte de experimentación y de probar cosas nuevas, de dejar que te sorprenda un poco la situación y de dejar que ocurran cosas. En el editorial, pues muchas veces necesitas que esas cosas ocurran, ¿no? Y de alguna forma hay que, bueno, no fingirlas, pero sí hay que forzarlas un poco, ¿no? Provocarlas. La ventaja en este caso es que al ser un tema, bueno, no diría cliché, pero bueno, sí como muy reconocible en sus parámetros, pues minería, oro, tenemos toda una serie de arquetipos en la cabeza, pues buscar esas imágenes al final no era tan complejo como tratar el tema de la transexualidad en Mongolia, que sí necesitas de una serie de apoyos externos, de generar un relato previo para que eso se pueda entender. Entonces, bueno, pues quizás si esto hubiera sido un tema como el transgénero en Mongolia, ya te digo yo que en 24 horas es imposible que hagas nada. Y después de Ninja te llegas a Atlantes. ¿Qué es Atlantes? El ejemplo contrario de... Claro, es que esto es lo antagónico totalmente. Sí, bueno, esto es agua, el otro es tierra. Pues esto es el ejemplo contrario. Yo después de haber vuelto de Mongolia, bueno, el trabajo funcionó relativamente bien. Bueno, pues me apetecía hacer algo también en España, ¿no? Porque, bueno, repito, esto es a los 2-3 años de haber empezado la fotografía.
de forma profesional, de forma seria, aunque bueno, mi carrera como fotógrafo profesional y no profesional es la misma. Quiero decir, yo empecé a hacer fotos en 2009. Y bueno, pues me apetecía mucho trabajar en España y la cuestión es que a mí siempre me ha llamado mucho la atención el tema de naturaleza. Eso lo vamos a ir viendo repetido a lo largo de Sí, en todos tus trabajos de está los muy trabajos, presente. pero digamos que aquí es donde empieza a poner como el pie por primera vez la naturaleza como un elemento más narrativo. Y bueno, la cuestión es que pese a ser un tema que estaba requete contado, el tema de los percebeiros, el tema de la relación que tienen con el mundo, bueno, pues para mí fue una china en el zapato a la que volví recurrentemente a lo largo de 2 años, empeñado, ¿no?, en contar, bueno, y sacar visualmente algo que a lo mejor no estaba ahí o que ya se había contado de una forma mucho más brillante de la que estaba contando yo, pero que en el fondo, pues, como decías tú, te enseña muchas cosas. En primer caso, humildad, ¿no? Es decir, bueno, quizá hay que saber cuándo parar. Y en segundo caso, pues humildad también. Pero es que llegar a este tipo de imágenes, es decir, yo me pongo en tu situación, en tu posición de fotógrafo, llegar a este tipo de imágenes no es nada sencillo. Es decir, el punto de vista que tú adoptas del trabajo que hacen los percebeiros, y aparte huyes, sí que a lo mejor es un trabajo, como tú dices, que puede estar ciertamente explotado, pero tú huyes precisamente de todos esos clichés, intentas huir de todo ello. Incluso hablas de los percebeiros que trabajan por la noche, de manera, no sé si clandestina, ilegal. Entonces, me parece que es un trabajo en el que te dejaste muchísimo tiempo, esfuerzo y que está muy bien resuelto. Ya te digo, Bueno, este tipo de imágenes... También me lo pasé muy bien, ojo. O sea que... Yo creo que por esa misma, porque te lo pasaste bien, se ve en este tipo de imágenes, que son igual que la anterior, es decir, este tipo de imágenes me parece que no son fáciles de conseguir. Estas no se consiguen en 48 horas. Bueno, tienes que mojarte un poco, pero la cuestión es un poco lo que define el fracaso o el éxito de un proyecto. Al final son tus expectativas, ¿no? Lo que tienes puesto en mente para lo que va a ser. En este caso, pues sí es verdad que estaba planteado como el siguiente paso en mi carrera como fotógrafo, en mi protocarrera como fotógrafo, que no terminó siendo, pero al que le dediqué mucho esfuerzo y muchos recursos mentales y muchas vueltas y idas de olla, y que en el fondo me lo pasé muy bien, porque repito, al final estaba haciendo algo que a mí me gusta mucho, que es estar en el agua, estar haciendo el indio en la naturaleza y estar, pues como siguiendo los pasos de alguien que te los marca muy, muy, muy claramente, ¿no? Ellos van, tú vas, si ellos vuelven, tú vuelven, y bueno, pues básicamente era esto, ¿no? El fallo, como siempre, es el tuyo, el de pensar que esto tiene que ser de una determinada forma y no estar lo suficientemente atento para saber por dónde va, o cuál es el camino que tiene, porque al final los proyectos son algo más orgánico, ¿no? Creo. ¿Y qué consideras que es lo que más te aportó este trabajo? ¿Qué es lo que, cuando me dices, es el trabajo con el que más he aprendido? Bueno, saber, primero, que no todos los temas dan para una tesis doctoral. Y dos, el darte cuenta de eso. O sea, el darte cuenta de cuando hay que parar, cuando ya tienes las cosas contadas, cuando la historia ya no es más que una sucesión de más imágenes, a cada cual, más espectacular o menos, pero en la misma línea. O sea, tener una línea de trabajo o tener unas fases. Y aquí los percebes no me gustan especialmente. ¿No te gustan los percebes? No le encuentro el punto. Hay una cosa que has dicho y que yo he leído en las entrevistas que te han hecho, que dices que fotografías lo que no entiendes o lo que te asusta. Explícame eso. Claro, o sea, es que, a ver, yo durante muchos años he estado más que haciendo fotos, haciendo terapia. Fototerapia. Bueno, o sea, no fototerapia. Para mí la fotografía en sí es una forma de relacionarme con el mundo, ¿no? Y es una forma de... Yo soy súper tímido, soy muy... misántropo. Pero la cuestión es que la fotografía me da una herramienta como muy... muy clara, ¿no? Es como si quieres la foto, ve. Si no la quieres tanto, pues te quedas, pero es que siempre la quieres, ¿no? Siempre tienes que hacer como ese esfuerzo para salir de tu zona de confort y por eso digo que al final lo que te mueve o lo que te apasiona o lo que normalmente está fuera de esa zona de confort y evitas hacerlo precisamente porque te da miedo, porque no lo entiendes y eso es lo que te da la fotografía, ¿no? Ese hilo
al que si todo va mal puedes volver a tirar y decir, hostia, vuelvo, recurro, ¿no? De alguna manera también yo creo que aunque digas que eres muy tímido, pero el hecho de que eres muy aventurero, porque si no, no te hubieras embarcado ni te embarcarías en los proyectos que te embarcas, y que te gusten las películas de aventuras, porque al final te sientes como casi un héroe, porque hay momentos en los que dices que estás como el héroe de la película ese a punto de cruzar un puente colgante en medio de Mongolia y es como... Yo estoy siempre como en el límite de estar como Mr. Bean, ¿sabes? O sea, a punto de chocarme contra algo o habiéndome chocado con algo antes. O sea, de héroe y tal, nada. Lo que pasa es que, bueno, o sea, repito, lo que te flipa o lo que me flipaba a mí de pequeño me sigue flipando de mayor. O sea, las películas con las que crecí, o sea, si yo pudiera estaría haciendo fotos a dinosaurios. Bueno, o criándolos. Pero bueno, pues no es posible de momento, o sea, esperemos. Pero bueno, pues es verdad que tienes una serie de arquetipos, otra vez repito, como muy marcados, de lo que es el fotógrafo o de lo que es la aventura y demás, y al final pues no dejan de ser, pues en mi caso, una serie de catastróficas desdichas una tras otra hasta que llegamos a un resultado, pero eso es una catarsis también, ¿no? El estar enfrentándote a cosas que no siempre salen bien, pero el resultado que define al final cómo salen es cómo tú afrontas, ¿no? Esos, bueno, fracasos, errores, aciertos también, cómo respondes a ellos, pero bueno, ya te digo que la figura de superhéroe y tal no me Yo es que te imagino nada. trabajando y te imagino tal cual, es decir, en plan superhéroe, en plan superaventurero, atravesando lo que no se puede atravesar, y como en el trabajo de los percebiros, es que yo te imagino en esa lancha... vomitando. Sí. Hasta ahí no llegaba, pero yo te imagino como cual Indiana Jones a la hora de enfrentarte a los proyectos, lo cual me resulta muy interesante y me resulta una visión totalmente distinta de cómo, porque al final cuando llegamos y los fotógrafos nos enfrentamos a cualquier tipo de trabajo, siempre, como tú dices, como la primera pretensión es poder ayudar y cambiar el mundo con la fotografía, y eso es lo que nunca ocurre. Pero en tu caso ese espíritu aventurero creo que te aporta muchísimo y te ayuda muchísimo a enfrentarte a todo tipo de trabajos. Sí, o sea, quiero decir, creo que si algo nos define es que somos seres muy adaptables a las circunstancias, ¿no? Eso puedes ir perdiendo con la edad o con tu entorno, pero en realidad yo lo que me considero es una persona adaptable. Llego a un sitio, no me cuesta seguir los ritmos o no me cuesta cambiar un poco el chip, porque de hecho creo que eso es muy enriquecedor. O sea, me gusta y lo busco. Ahora, bueno, pues quizá la imagen que se tenga sea más romántica o tal, y puede que eso encaje en algunos momentos muy concretos, pero desde luego eso no es la dinámica general, ni muchísimo menos. O sea, te digo que voy de catástrofe en catástrofe. Si Atlante lo hacías en Galicia, Fósil lo haces en tu tierra, en León. Sí, de hecho este fue un trabajo, a ver, no complicado, porque repito, otra vez me lo pasé muy bien haciéndolo, pero de hecho se hizo paralelo al Cazador, en el mismo momento, en el mismo espacio de tiempo. Fue un encargo del MUSAC, del Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León. Me propusieron hacer un proyecto sobre una premisa que era sector primario, una exposición de 6 artistas basado precisamente en el sector primario, y bueno, pues lo mío ya estaba en marcha de alguna forma el sector de la minería y bueno, lo que queda, los remanentes de la minería en León, que más que un trabajo era una forma de vida. Y bueno, desde el momento uno ya tuve muy claro que era un trabajo complicado al que enfrentarse, porque ya hay muchísimo material, hay años y años y años de trabajo y de proyectos, y está abordado de muchas formas, y de alguna forma lo que yo busqué en esto fue, bueno, de alguna manera el consensuar las formas de haber visto este sector. Pues por como un lado, el retrato, las diferentes perspectivas. Sí, pues la parte de retrato, la parte de bueno, el entorno, los lugares, y luego mi parte, que es lo que más me interesa a mí, que era el concepto de fósil, ¿no? La minería nace del fósil, de la antracita o del carbón, y la minería al mismo tiempo es un fósil en sí misma. O sea, los mineros ahora mismo son piezas casi de museo, y así con esta premisa fue como me acerqué a
pues a las piezas del día a día de la minería, transformándolas de alguna forma en piezas de museo. Esto dices que fue un encargo del MUSAC y luego se convirtió en... Encargo, o sea, cuando digo encargo me refiero a, Sí. bueno, sí, una comisión, sí. ¿Y qué formato tuvo al final esto? ¿Llegó a tener formato expositivo? Sí, o sea, de hecho esa era la idea, ¿no? Estar 6 meses en el museo, junto con otras 6 piezas de 6 artistas, tuvo un formato de una especie de retablo minero, combinando pues la parte de las piezas de fósiles de minería con los retratos a gran formato y una parte documental más breve. Pero bueno, que creo que también era necesaria, ¿no? Porque a veces quizá en ese momento de mi vida pues no me atreví a hacer cenar ni a editar, porque a veces editar es renunciar. Sí, sin duda. Y no me atreví a cercenarlo como debería haberlo hecho, o como pienso que debería haberlo hecho ahora. Pero en aquel momento necesité como hacerlo todo. O sea, tengo que hacer esto, tengo que mostrarme a mí mismo que puedo hacer esta parte y esta parte todas juntas, ¿no? Y tú que has trabajado en tantísimos continentes, porque yo no he tenido todavía la suerte de pisar tantos como tú, pero has trabajado aquí en Europa, has trabajado en Asia, has trabajado en África, has trabajado en Sudamérica. ¿Dónde te sientes más cómodo trabajando? ¿Te sientes más cómodo trabajando en casa cuando te encargan algo o prefieres trabajar fuera? Supongo que cada proyecto es muy distinto y cada proyecto tiene una serie de connotaciones muy diferentes. No es lo mismo, bueno, trabajar en León, obviamente, pues me lo pasé muy bien. También es más complicado porque la potencia visual, estás más acostumbrado a eso y hay que darle más vueltas. Si trabajas fuera también hay que tener mucho cuidado con el folclore, o sea, con la visión folclórica de los lugares, que sí, a priori muy potente, pero luego se quedan fuegos artificiales, no hay más. Yo ahora mismo me siento bastante cómodo trabajando en Rusia, pese a que es un lugar con un desarrollo complicado, hay una serie de trabas, pero sí es verdad que cuando consigues de alguna forma adaptarte a lo inadaptable, te encuentras en casa, en ese entorno. Llegamos a Transmongolia. Cuéntale al público, que algunos de ellos no sabrán, en qué consiste el proyecto, cómo llegas a Transmongolian, qué es lo que te impulsa a hacerlo, porque yo creo que es como el primer proyecto que más visibilidad te da, si no me equivoco. Sí, cuando hablaba antes de que hay como varios momentos en este trayecto que llevo haciendo que cambian las reglas del juego, este es uno de los principales, creo. Esto es 2010, llego a Mongolia. Mongolia es un país que, como sabéis, está a medio camino entre Rusia, Europa, Asia. Es un país como muy fronterizo, muy límite. Es un país que además acaba de dejar, recientemente o relativamente recientemente, el comunismo, se está abriendo al capitalismo más agresivo. Y me parecía muy interesante el contar toda esta serie de cambios, de transiciones, a través de un colectivo o de una minoría como los trans o el colectivo LGTBI. Porque creo que eso dice mucho de un país, cómo trata a sus minorías, ¿no? Y en este caso un país que está en tránsito, de alguna forma era una metáfora sobre la metáfora, ¿no? Era como algo así como, Y aparte, el subtítulo del proyecto es La historia de los últimos mongoles. La historia secreta de los mongoles. La historia secreta de los mongoles, que es un libro de literatura de Mongolia. Es el primer libro escrito en lengua mongola y en él narra el ascenso al poder de Genghis Khan, de cómo se convierte en el gobernador de Mongolia y en un señor muy temido prácticamente por toda Europa y especialmente por los chinos. Y habla por primera vez por ley escrita, de la prohibición de la homosexualidad, por ley escrita, repito, de la historia. En principio su intención no era otra más que la de fomentar la natalidad, pero a día de hoy Mongolia sigue siendo el país, ¿cómo era el país? Occidental, uno de los países con población más escasa del mundo. O sea, tienen más vacas, más ganado que personas, así que el plan no les funcionó demasiado bien. Pero al final la historia es que con la premisa con la que iba, que era muy clara, de tirar por el lado, no activista, porque no soy activista, pero sí por documental, fotoperiodístico,
Pues después de estos 3 meses, conviviendo con ellos día tras día y viviendo un poco lo que era aquello, la historia cambió bastante. Incluí una serie de retratos, que es como el que estamos viendo ahora mismo. Si te parece, lo que vamos a poner es el audiovisual para que se pueda ver, porque aparte es cortito. Vale. Y así todo el mundo puede tener una idea más clara, porque me parece que es bastante interesante. ¿Cuánto tiempo estuviste embarcado en Transmongolia? Pues hablamos de unos 3 meses y medio aproximadamente. Bueno, la idea era estar no tanto tiempo, unos 2 aproximadamente, pero la cuestión es que después de los 2 primeros meses, la confianza es otra, obviamente, empezamos a trabajar de una forma muy distinta, ya era prácticamente colaborativo. Y en un momento dado, Gambush, que es la primera persona que vemos, justo es ella, que de hecho era la única mujer trans que podía pasearse por el centro de Ulaanbaatar vestida como mujer, pues estaba muy relacionada con el mundo de la noche, prostitución. Yo, que soy un inocente, me dijo un día: oye, Álvaro, vamos a ir un día a ver mi trabajo, soy bailarina. Y dije, vale. ¿Y a qué hora quedamos? A las 11, digo, un poco tarde, pero guay. Y, hostia, vamos a un sitio, digo, joder, que de neones. Digo, este también parece un puticlub. Digo, pues para mí que esta no es bailarina. Y efectivamente no lo era. Tardé 3 puticlubs en darme cuenta. Bueno. Así de inocente soy. Pero la cuestión es que ella estaba muy relacionada con el mundo de la noche y me abrió muchísimo las puertas, tanto a otro tipo de entornos, a otro tipo de realidades, a las fiestas ocultas. Para mí era muy importante el poder definir, ¿no?, estos 2 mundos que, por un lado, se compaginaban en cada uno de ellos, excepto en ella, que era pues el mundo real, el mundo cotidiano, el mundo del día a día, en el que tienen que ocultarse de alguna forma, y luego el mundo de las fiestas privadas, el mundo de su identidad auténtica, y cómo explotaba eso en cuestión de horas, que es lo que tenían de asueto, de libertad, para poder expresarse libremente, porque el resto del tiempo estaban fingiendo ser alguien que no son. Y me parecía, uno, que tenía que huir de la victimización y del poner el dedo en mostrarlos como si fueran seres grotescos, cuando al contrario no lo son unas personas maravillosas. Y dos, pues definir muy bien estas 2 facetas, ¿no? La real,
bueno, y la real también, pero la real con menos espacio. Y eso fue la clave, el descubrir los vestidos de reinas mongolas y descubrir la teoría de los espíritus, las teorías de género sobre... Los vestidos de reinas mongolas son estos. Sí. Y que... Bueno, estos son unos de ellos, ¿no? Unos de ellos, pero ¿qué haces? ¿Te los quedabas con ellos? ¿Te los llevabas aquí? ¿Los fotografiabas? Es decir, plásticamente esas imágenes a mí me parecen brutales. Pero ¿cómo llegas? Es decir, llegas a mezclar este tipo de imágenes más de corte periodístico con esto y casan a la perfección, es decir, encajan maravillosamente bien. Claro, esto hubiera sido imposible con menos tiempo. En un momento dado, pues sí, yo descubrí que Gambus para sus shows tenía uno de estos vestidos y, bueno, pues en una de estas fiestas dice, bueno, oye, y sí, pero yo una idea que no estaba ni yo convencido. Y digo, ¿y si hacemos una sesión y tiramos por aquí? Y yo esperándome como, ni de coña, no way, al contrario. O sea, de repente me llevaron en volandas. De repente ya tenía organizado todo, o sea, fue algo muy colaborativo en el sentido de que yo puse la idea, ¿vale? Pero la fuerza y las ganas las pusieron ellos. De hecho, fue una cosa muy curiosa que, bueno, el Facebook y las redes sociales es lo que tienen, que estamos en contacto y después de un año, pues por la misma fecha aproximadamente, veo a otras personas viendo con los vestidos de reina mongola, etcétera, etcétera. Digo, joder, no me acuerdo de estos, éramos 8. Y es algo que se ha seguido repitiendo, no sé si ahora mismo siguen repitiéndolo, creo que ya no, pero durante 2 o 3 años sí que se instaló una especie como de orgullo mongol. ¿Conseguiste instalar un orgullo mongol? No, más yo o no menos. conseguí nada, yo lo único que dije fue una idea loca. Contribuiste a ella. Y ellos la llevaron a un nivel distinto, ¿no? Por eso para mí fue un poco un cambio de sentido, un cambio de rumbo, un cambio de juego, porque esto va en contra de todas las leyes fotoperiodísticas, no escritas, no toques, no hagas, tal, pero para mí esto es mi interpretación de lo que yo estaba viviendo. Sí, es que a mí lo que me parece al final es eso, que te saltas esas reglas que, como tú dices, no están escritas, no están en ningún sitio, pero parece que están como flotando en el aire, y al final el hecho de que te las saltaras creo que hace muchísimo más completo el trabajo y das una visión totalmente distinta de lo que podría haber sido, es decir, solamente haberte quedado en el fotoperiodismo puro y duro. O sea, repito, no tengo nada en contra de esas reglas, me parece muy bien que existan y creo que además son necesarias, pero hay historias que si no... Sí, hay que contarlas de otra forma. Claro, hay que buscar fórmulas para contar historias que no han tenido el espacio precisamente porque las reglas del juego son muy estrictas y bueno, pues nos delimitan a lo mejor un tipo de realidad muy concreta, ¿no? El marco al final define un poco el mensaje. Y yo creo que ese saltarte las reglas también lo haces aquí en tus Who Return. ¿Quiénes son los Udegay? Cuéntanos. Bueno, en este caso no son Udegay, ellos son ortodoxos rusos, son rusos. Son rusos. Son rusos que... Saltan de Mongolia a Rusia. No, bueno, o sea, para no haceros un poco un lío, hablamos de una diferencia de 4 o 5 años de diferencia, o sea que me dio tiempo a pasar por España y hacer otras cosas. Y esto está hecho a la par con el trabajo de cazador, o sea, ese mismo viaje, ¿vale? Repito, a veces hay que buscar fórmulas para vivir, porque en el caso del cazador, que era el trabajo que imagino que veremos en unos momentos, yo había conseguido una beca de la Fundación Cerezales, luego conseguí el apoyo de la Fundación Magnum y de Asta para seguir en ello, pero bueno, pues ya que estaba por la zona, o sea, ya que estaba visitando el Primorsky, el extremo oriente ruso, bueno, el tema de los ortodoxos rusos me parecía como muy fácil de hacer, un poco en la línea de ninja, aunque en este caso fueron casi 2 semanas y poquito más duro, bueno, semana y media en realidad. Y eso, repito, un poco más duro porque, bueno, pues no son gente que tenga especial afán por ser fotografiadas, lleva un tiempo... ¿Te costó acceder a ellos, supongo? Sí, bueno, fue muy curioso porque, repito, estábamos en el Primorsky, que está pues enfrente del mar del Japón, Siberia, el sur de Siberia, donde Cristo pegó las 3 voces. Y claro, además, mi primera incursión en esta parte del mundo... Aterrizo, tengo un jet lag que te mueres, me paso como 2 o 3 días sin comer y lo primero que escucho es a un señor haciéndome así como con acento, diciéndome, pues está usted muy bien recibido, esto es Rusia. Un señor rubio, con los ojos azules, hablándote con acento mexicano, pues, argentino... Yo creo que era más como algunos eran de Argentina, de Bolivia...
Ecuador había alguno que habían huido cuando en tiempos de la Revolución Rusa, primero a China y después de ahí se buscaron el boleto para Sudamérica, que es donde podían acceder a tierras y demás. Y desde 2013-2014 creo que hubo un decreto de Putin, del gobierno ruso, para no reclamarlos, pero sí facilitarles la vuelta, pagándoles el viaje y demás. Y entonces están empezando a volver a casa, a volver a pisar la tierra de sus ancestros, pero primero desde la Revolución Rusa. Si dices que con este trabajo conseguiste muchas claves para The Hunt, ¿o estabas haciendo The Hunter a la vez? ¿Qué pasa con Wonderland? Porque tanto el uno como el otro creo que te dan como las claves o te ponen en el camino de The Hunter. O por lo menos encuentras qué quieres contar con The Hunter. Digamos que el tema de los ortodoxos rusos es algo muy, muy lateral. Yo iba con la idea clarísima del tigre siberiano, etcétera. Luego contaré un poco de qué va. Pero digamos que es un trabajo en la órbita de la editorial. O sea, sin más, sin menos. Una forma de, de ganarnos la vida. Sí. Honradamente, efectivamente. Bueno, más o menos. Lo de Wonderland está más en la línea de proyectos como Transmongolian, o diría planes de futuro, pero como es algo bastante primigenio, lo dejo un poco fuera, aunque es un trabajo en el que sigo estando muy de acuerdo. Transmongolian, Wonderland y El Cazador tienen algo en común. Primero la base del animismo, chamanismo, que no he comentado antes, pues la teoría de los dos espíritus, la teoría de los transgénero, que en ciertas zonas de Siberia, Centroamérica y Norteamérica se consideran o se consideraban en algunas culturas personas reverenciadas, personas respetables, ¿no? Hombres que vestían como mujeres y actuaban como chamanes. Pues en el caso de Wonderland es el siguiente gran trabajo que hago a continuación de Transmongolian. Gracias a una antropóloga que lleva 10 años trabajando allí, conseguí el acceso a esta zona, es una zona súper remota. Para que nos hagamos una idea, esto es Venezuela. Tucupita es el último puerto seco, esto está en la zona del delta del Orinoco. De Tucupita a San Francisco de Guayos se tarda más o menos unas 6-8 horas en barca lancha rápida. Y en términos económicos son 3.000-4.000 euros ida, 3.000-4.000 euros vuelta. O sea, esto sin una financiación o sin el apoyo de alguien es, imposible. No imposible, pero es un poco suicida. A no ser que tengas una buena cuenta corriente. Que no es el caso. Que no es el caso. Todavía. Pero yo es que soy optimista. Poco a poco. Hay que ser optimista, totalmente. El caso es que ella me comentó que dice, si tú has trabajado ya con el tema del trans, esto te va a interesar muchísimo porque en esta zona efectivamente esto existe, la tradición sigue vigente, que son los tidahuina. Los tidahuina en el lenguaje guarao son algo así como mujer del revés, o mujer, más o menos me entendéis, sí, ¿no? Sí. El caso es que para explicar que era un tidahuina tenía que explicar primero qué es un guarao. Y para explicar qué es un guarao tenía que explicar primero cómo es el delta y cómo se vive allí, porque es una cultura que vive muy arraigada en la naturaleza, que es un entorno muy hostil, pero que al mismo tiempo no son ni muchísimo menos indígenas no contactados, sino todo lo contrario. Tiene una repercusión grandísima en la cultura española. ¡Boom! Esos son los niños con el varón. Siempre nos dan la tarde. No sufras. Y tenía que explicar una serie de esta especie como de lasaña de conocimiento, de entorno. Sí, de todas las capas al final. Entonces, es un trabajo más complejo que me exigía dominar otros términos de aculturación, Tan complejo que llegas a esto. Explícame qué es esto. Vale, o sea, esto digamos que habría que enmarcarlo un poco en la filosofía de trabajo, ya en la que ya tienes muy claro dónde va a ir a parar. El trabajo ya es un trabajo que está destinado a galería, no destinado a galería, pero con la idea de una exposición, una instalación. Y en este caso a mí me parecía muy interesante el delta como personaje, incluso de la historia. El delta como es un protagonista al final. Que en los 8.000, 8.500 años que llevan viviendo los guarao allí prácticamente no ha cambiado en nada, pero ha cambiado totalmente. Pero las reglas del juego siguen siendo muy parecidas. El entorno que tú estás fotografiando ahora podría ser muy similar al que se fotografió en el siglo XIX, pero al mismo tiempo es totalmente diferente porque la tecnología ha cambiado la forma de relacionarnos con el entorno, pero al mismo tiempo sigue siendo muy similar. Entonces hay una especie como de... Entonces utilizas la fotografía para hacer esos saltos de tiempo, por así decirlo, para ese pasado y ese presente.
Me ocurrió una cosa muy curiosa que fue las sincronicidades, ¿no? De descubrir la historia de un etnobiógrafo, de un etnonada, un paleobotánico alemán que había ido a investigar al delta una serie de animales y demás en el siglo XIX y pues da cuenta de todo esto en su diario, ¿no? Curiosamente había nacido el mismo día que yo, el 19 de septiembre, y a mí me pareció curioso. La cuestión es que este tipo nunca más se supo, había estado en las mismas zonas que yo, había estado en las mismas regiones que yo y había, digamos que fotografiado con cámara de placas, con colodión húmedo, pero nunca más se supo ni de él ni de sus placas de colodión. Entonces solamente se rescató de su memoria este diario. Sí. Y me pareció muy curioso, ¿no? El de alguna forma completar su trabajo 150 años después. Haciendo colodión húmedo. Jugando un poco con esta imagen de espejos, ¿no? Decir, estas imágenes, aún sabiendo que han sido tomadas en el 2014, creo que es la fecha, podrían ser perfectamente tomadas en el siglo XIX. O sea, jugar un poco con este espejo, ¿no? Decir, que ha cambiado todo, pero no ha cambiado nada. Yeah. O ha cambiado todo tan poco que sigue siendo todo completamente distinto. Y estas piezas dices que las haces para galería. Es una serie de 3 que está, que van presentadas así en esta caja, por lo que... Y eso fue pues, parte del storytelling de la exposición, de como un complemento que para mí funcionaba muy bien, poco por lo que decíamos antes, ¿no? Tanto el formato y la narrativa van de la mano. Cuando tú estás ya palpando los cristales, te está poniendo en una época de repente. Claro. Creo que funciona muy bien totalmente en ese sentido. Distinto. Y también es muy interesante practicar otros formatos, ser consciente que vienes de una tradición muy antigua, pues poner un poco un contexto, ¿no? a lo que hacemos. Y llegamos a The Hunter. Yo titulaba como este apartado como de The Hunter a The Hunt, porque una cosa es The Hunter y otra cosa es The Hunt, aunque es lo mismo. Es lo mismo, pero no tiene nada que ver. Por eso, explícanos. Obviamente, The Hunter sería como el paraguas que engloba tanto el proyecto como la instalación, como el multimedia, como el libro, y The Hunt sería el libro, que es la narración de los acontecimientos en un formato muy concreto. Por eso quería de alguna forma distinguirlos, porque además The Hunt, el libro, se ha editado de una forma en la que se busca una participación del lector más o menos activa o más o menos interactiva, que en otros formatos no se puede tener de esa forma, busca más la parte más poética, entonces de ahí viene un poco la distinción de... Si te parece, vamos a ver un momento. El audiovisual que tenemos es de 6 minutos, si no me equivoco. No lo vamos a ver completo, pero sí que vamos a ver un poco del audiovisual para que también el público se pueda hacer una idea de lo que es. Потом привезли эту ногу, похоронили. 3 декабря это было. Утром пришли его товарищ и сказал, что это самое, что тигр на него напал. Я еще говорю, а что вы его не привезли? Я думала, живой. Я говорю, а что вы не привезли его? Они говорят, а уже везти нет еще. Вызвали этих, тигроловов этих, а они 2 дня не приезжали. Она его перетащила в другое место и съела. Осталась только 1 нога. In 1997, a Russian poacher by the name of Markov came across the tracks of a huge Amur tiger. Despite the danger they hinted at,
Markov saw the tiger's footprints as the promise of a better life. He shot the tiger, but didn't succeed in killing it. Вісінду будзимі, сагдіве у левені. Священный зверь, почти что как Бог. Мы его боготворим, уважаем звери этого. Амба для нас это заблуждение, это что амба это для нас тигр. А так тигр для нас это Кутимов, а амба это у нас злой дух, когда в тигра вселяется, начинает он что-то неправильно себя вести к отношению к людям. The Udage people believe that anyone who attacks a tiger for no reason will be hunted down by the Amba. Without realizing, Markov had unleashed the Amba, the dark side of the tiger. Оборачиваюсь, а тигр уже идет на меня. Так как я выдвинулся чуть-чуть вперед, метра на полтора, Hostia, mola verlo en grande. Sí, ¿verdad? Lo vamos a dejar aquí porque son 3 minutos más lo que resta del audiovisual, que es maravilloso. Pero cuéntanos, ¿qué es el AMBA? A ver, Cuéntanos qué es el AMBA y cuéntanos qué es lo que cuenta el trabajo. Como te decía antes, hay historias que bueno, al menos a mí, en mi caso, cuando eres pequeño te tiran mucho y de mayor pues también. Los que estén familiarizados con el cine clásico, pues me imagino que Dersu Zala le sonará muchísimo, Kurosawa y demás. Esto es el Primorsky, es la única zona del mundo en la que convive el ser humano con el tigre siberiano, en este caso los Udegei. Los Udegei es una etnia indígena originaria del Primorsky. Tiene una serie de, ¿cómo decirlo?, de mitos, leyendas, de tabúes alrededor del tigre. El tigre no se caza, el tigre es un animal totémico. Es una especie como de espíritu del bosque que está pero no está. Ellos siempre dicen lo mismo, ¿no? Que si ves un tigre un segundo, él te está observando durante 1 hora. Entonces no deja de ser como una especie como de espíritu, y para ellos es un animal sagrado en el que no cazan. Y otra de las las leyendas o de la mitología que rodea al tigre es que si tú atacas al tigre o le disparas o lo atacas sin ningún motivo, él volverá a por ti y a por tus seres queridos de alguna forma. Se convertirá en el Amba, que es el espíritu negro del tigre. Esto, que no deja de ser una leyenda muy, muy interesante, muy divertida y muy, divertida no, pero muy apasionante, fue exactamente lo que ocurrió en el 97, en 1997, cuando un cazador furtivo llamado Markov, por ponernos en contexto, ¿vale? El Primorsky es una zona que está fronteriza con China, Corea del Norte y Japón por el mar. En China los tigres sí se cazan, se usan para medicina tradicional y para un montón de potingues más. De hecho, en sánscrito la palabra Viagra significa tigre. Ya os podéis imaginar para qué lo usan. Y la cuestión es que, año 97, Rusia, Unión Soviética, todo manga por hombro, y esto que no deja de ser un Far West, pero en el East, incluso todavía más. Unas condiciones muy precarias, y este cazador furtivo, Markov, muy bien metido esto. ¿Ves? Ostras, parece que lo hemos ensayado, pero no, ¿eh? No, es todo improvisado, pero... Total, ostras, que estamos aquí tocando jazz. Markov, que es este cazador, decide, después de haber encontrado el rastro de un tigre siberiano, seguir tras sus huellas, lo localiza, le dispara, pero no lo mata. En estas circunstancias lo que ocurre habitualmente es que el tigre escapa, intenta cazar lo que puede estando herido, ganado, perros, cualquier cosa que esté al alcance de su garra. Lo que ocurre es justamente lo contrario, que el cazador se convierte en presa, y durante los 3 días siguientes Markov empieza a darse cuenta de que el tigre le está acechando, y que está llegando al límite de encontrar su cabaña de caza cuando él vuelve destrozada, masticada, hecha trizas. Él se da cuenta de esto y empieza a huir a través de la taiga, que es una zona relativamente despoblada. En un momento dado llega a una cabaña, a un campamento de madereros, y ellos se dan cuenta que le está siguiendo un tigre y lo expulsan. Le dicen: no queremos saber nada de ti porque te lo vas a traer con nosotros y no queremos nada de esto. Y finalmente Markov vuelve otra vez a su cabaña intentando buscar ayuda, destroza a sus perros, y este hombre no queda nada de él más que prácticamente un trozo de pierna. Yo sí he tenido contacto con gente que ha sufrido ataques o ha sufrido
encontronazos con tigres y suele ser por puro accidente. Luego te encuentras con un animal que son 350 kilos, en el momento que no es, pues se asusta o se siente atacado y la gente que ha muerto ha sido generalmente, pues por, bueno, en el caso de, no sé si tienes la foto anterior, de Lev Yomenko, se cruzó con un tigre en la taiga, el tigre le zarandeó, literalmente le agarró por la mochila, le zarandeó y el zarandeo le partió las dos piernas y terminó muriendo por congelación, no porque el tigre se lo comiera. En el caso de Markov, ya lo habéis escuchado al principio del corto, no quedó nada. Entonces era rarísimo, o sea, la forma de actuar que tenía este tigre era totalmente fuera de lo normal, y mandan un equipo de élite llamado el Conflict Tiger. Ya no son cazadores, ya son gente muy curtida, muy experimentada de las batallas de la guerra de Afganistán, gente con armas de asalto, no con fusiles de feria, porque repito, hay que tener bastante hambre, bastante desesperación y bastantes huevos para ir persiguiendo un tigre con una escopeta de balines, prácticamente. Estos ya no, estos ya vienen equipados con armas prácticamente de asalto, encuentran el rastro del tigre, el tigre vuelta otra vez, le sigue metiendo en la taiga, intentando romper el grupo varias veces, parten la partida de caza en una ocasión y el día siguiente ya encuentran el rastro, hasta que, bueno, pues en el momento por la mañana, Gita, que es la perra de Yuri, el líder de la patrulla, llega a un claro y se queda como congelada, ¿no? Y empieza a recular. Y en ese momento me dice Yuri, no sabemos de dónde, estábamos dispersados en abanico, 5 hombres, sale un tigre de mitad de la nada del claro, viene hacia nosotros como rugiendo. Otro de los que estaban presentes definió el sonido del tigre como, bueno, en traducción era algo así como desgarrador de almas, que suena así como, hostia, qué poéticos y qué cabrones son estos rusos cuando quieren, desgarrador de almas. Wow. Bueno, pues el caso es que el tigre se les viene encima y le da tiempo durante esos 30-35 metros a abalanzarse sobre Yuri Trash mientras le balean. O sea, el tigre muere baleado por 5 tipos que están disparándole con armas de asalto y le da tiempo casi a romperle las costillas a Yuri y morir encima de Yuri. La cuestión es que cuando hacen la autopsia del tigre descubren que no era la primera vez que le había disparado este cazador, Markov, sino que ya había sido previamente atacado por otros humanos y que en algún momento, y no sabemos por qué, al tigre le hizo el clic de decir, se acabó, o sea, no, hasta aquí. O sea, esta es la última vez que me herís, que me atacáis y a partir de ahora voy a subvertir la posición y voy a dejar de ser la presa para convertirme en cazador, ¿no? Entonces, esta es la premisa, ya resumo. Y me parecía muy interesante, repito, la premisa esta de estar en un entorno en el que no tienes claro si tú eres la presa o eres el cazador, ¿no? Lo que sí, esta imagen, por ejemplo, de cuaderno de notas, ¿de quién es? Esa es mi libreta. Esa es tu libreta, Aquí ¿verdad? tengo una letra cuca. Sí, tienes una letra muy cuca. Creo que es el proyecto en el que más llegas a documentarte, puede ser porque mezclas ya no solo tus imágenes, lo que tú produces, sino que introduces el diario, introduces fotografía vernácula, introduces muchísimos más elementos que en otros de tus trabajos no se habían visto. Es decir, ¿qué hace que todo, qué te empuja, qué necesidad tienes de incorporar todo esto a tu trabajo? Pues esto fundamentalmente surge a raíz de la colaboración con el diseñador del libro, que es Ramón Pez. Esto, por ejemplo, no es parte de la expo, pero bueno, sí es parte del libro. Sí es parte del libro porque... Es que lo abre y lo cierra al final. Exacto. O sea, nos parecía muy interesante tener una libreta en la que, es verdad, esto está escrito tal cual en la libreta porque era un ensayo de cómo resumir el proyecto, pero era muy interesante el darnos cuenta, bueno, se dio cuenta él más que yo, de que en la primera parte de la libreta contaba la primera parte de la historia, en la segunda parte contaba la segunda parte de la historia. Y bueno, nos pareció una buena idea el usarlo como el libro dentro del libro, ¿no? La libreta dentro de la libreta. Te suelto como una especie de teaser, ¿no? De lo que va a ser la historia y al final, si quieres saber qué es lo que ocurre, necesitas pasar por todo el tránsito, pasar por la taiga, pasar por la lectura de huellas. El libro va mucho de eso, ¿no? De buscar. El libro está publicado por Dewey Lewis y RM.
Cuéntanos un poco cómo fue el proceso, porque cuando hablo de The Hunter hasta The Hunt es porque el proyecto en sí se llama The Hunter, como tú decías antes, hablan de como de dos, y The Hunt es el libro, es decir, es como se llama el libro. En el libro que intentas contar que no llegas a contar con el proyecto. Toda la parte de los rastros, para mí era muy importante desarrollar lo que no había podido desarrollar hasta ahora, que fue como mi experiencia personal y transmitir eso de alguna forma a la gente que está viendo el libro. Yo cuando llego allí, pues estoy unos 4 meses aproximadamente en 2 viajes distintos, y en el segundo, concretamente, en el que ya estamos en la temporada de caza, la taiga, con esquís esos de madera, una familia de cazadores Udegay, ellos me decían, mira, ¿qué ves? Digo, pues, no sé, huellas. ¿Huellas de qué? Yo, no sé, o sea, ¿zorro? No. Esto es de tigre. Digo, hostia, pues estamos buenos. Y de repente el tipo no me decía solamente eso, me decía, no, mira, eso es un tigre, tiene unos 3 a 5 años aproximadamente, es macho, está contento. Digo, joder, está contento. Sí, no ves que va dando saltos. ¿Ah? Guau, siguiente día. Todo eso por las huellas. Todo eso por la lectura que ellos hacen de las huellas, por la forma que tienen de interpretar los rastros. Me parecía fascinante seguir los rastros. Y es ya no solamente algo poético y bonito, sino es algo que define si tú sobrevives o no sobrevives. Es la diferencia entre decidir si compensa seguir el rastro de un ciervo porque está cerca, porque está herido, porque no está contento, o conviene darse la vuelta porque en realidad estás viendo el rastro de un tigre que probablemente va en tu dirección, te está rastreando, o sea, todos esos matices, esa forma de ciencia de alguna forma se queda fuera tanto del documental o del multimedia como de la expo, obviamente. Entonces, para mí era una forma de plasmar toda esta experiencia en un libro. Sí, aparte también el libro te introduce una narrativa y puedes volver a él una y otra vez. La historia se ve totalmente distinta y estoy profundamente enamorado de este libro. ¿Y cuánto tiempo has estado trabajando en el proyecto? No en el libro, sino en el proyecto. Es decir, ¿cuánto tiempo has estado en Rusia? ¿Cuántas veces has ido? ¿Cómo ha sido esa dinámica de trabajo? El libro, todo, o sea, sí. Pues aproximadamente, o sea, desde que comienzo el proyecto hasta que tengo el libro, 2 años largos, 2 años y medio aproximadamente. ¿Viajes a Rusia cuántos? 2, de unos 4 meses aproximadamente. 4 meses sí. Cada uno de ellos. No, o sea, hablamos en total unos 4 meses aproximadamente. Y aparte del libro, que está agotadísimo por si alguien está interesado, creo que quedan como muy pocos ejemplares, quedan en algunas librerías. Yo por lo menos he visto que en Dispara todavía quedan algunos libros, pero vamos, ya 80 euros, es decir, ya no están como a su precio habitual. Cabrones, ¿en serio? No, ya no está a su precio habitual, con lo cual, por eso te digo que el libro está ya como agotadísimo. Me indigno. Te indignas, ¿no? Me indigno mucho. Cuéntanos esto del 6x6, el Global Talent que acaban de nominarte. ¿En qué consiste? ¿Quién te ha nominado? En realidad, el World Press Photo tiene una fundación que, aparte de los premios y demás, tiene una parte didáctica, una parte de difusión de la fotografía a nivel mundial. Y el 6x6 es un proyecto, es un programa que lo que hace es seleccionar a 6 fotógrafos por continente. Entonces, obviamente, tienen que nominarte primero. A mí me nominaron dos comisarias y, a partir de ahí, pues ya envías tu trabajo, envías una muestra de trabajo, lo pasan a ver una serie de comisarios, visionadores, fotógrafos, el Papa, no sabemos muy bien quién, pero relacionado con el mundo de la fotografía, obviamente. Y seleccionan de los, no sé si éramos 100 o 95, los que sean, pues seleccionan a 6. En este caso somos 2 españoles, yo y Santi Palacios, y la idea es, o la filosofía de esta iniciativa es precisamente promover el talento que no ha sido descubierto, no ha sido reconocido al nivel que ellos consideran. Es una cosa muy reciente que tampoco sé muy bien dónde va a ir a parar.
Pero lo que ellos te encargan al final es que tú muevas ya el trabajo que tienes, o te hacen un encargo, o no tienen ni idea todavía ni siquiera de eso. Ellos lo que hacen es proveerte de la plataforma de WordPress Photo, tanto a nivel físico, en exposiciones, o a nivel internet, o Instagram, redes sociales, etcétera, para promocionar tu trabajo. Es verdad que WordPress Photo es una marca, bueno, muy reconocible en todo el mundo. Cualquiera que incluso no sea del mundo de la fotografía dice WordPress Photo y asocia, ¿no? Sí, totalmente. Y entonces, pues una oportunidad muy, muy buena, sobre todo para mí en este momento que ya no me identifico tanto con el mundo del fotoperiodismo. Bueno, que reconozcan de alguna forma el trabajo que estoy haciendo y lo valoren, pues es un empujón muy grande, la verdad. Y ya mi última pregunta sería, a ver, Álvaro, cuando investigas sobre él y ves todos sus trabajos, en la cabeza está National Geographic, el WordPress ahora, New York Times, todos los grandes rotativos, al final todos esos grandes nombres a los que todos los fotógrafos aspiramos o nos gustaría estar ahí, tú ya estás en ello. ¿Qué es lo siguiente? Es decir, ¿ha pensado Álvaro en cuál es su futuro más inmediato, o todavía no te has ni siquiera formulado esa pregunta, o no tiene la respuesta? A mí me gustaría tener un chalet en Galapagar. ¿Cómo? Que me gustaría tener un chalet en Galapagar. En Galapagar. No, o sea, quiero decir que esto es un trabajo de medio plazo, a largo recorrido. O sea, no este en concreto, sino el trabajo de fotógrafo. Entonces, no es tan importante el hecho de dónde estás ahora, sino hacia dónde vas o hacia dónde caminas, porque creo que además somos muchísimos fotógrafos los que están trabajando a un nivel brutal. Entonces, en el momento en que te pares, esta es una trituradora de cámaras, ¿no? O sea, bueno, pues sí, dentro de un año y medio, nadie se va a acordar, obviamente, ni del WordPress Photo. Si es que no sé si os hago una pregunta, lo vais a entender. No sé si sabéis quién fue el ganador del WordPress Photo hace 2 años, ¿no? O sea, y hablamos del premio más prestigioso de fotoperiodismo del mundo. O sea, si no se acuerdan de ese tipo, ¿qué va a ser de mí? ¿O qué va a ser de nosotros? Nada. Lo único que puedes hacer es, mi premisa al final, es intentar seguir haciendo lo que me da la gana. Seguir trabajando y hacer lo que te da la gana al final. Sí, eso es como, me parece una buena forma de definir el éxito. Antes de finalizar, porque nos tenemos que ir ya, porque si no nos van a echar, porque son las 9, sí quiero abrir un pequeño turno de preguntas por si alguien tiene alguna pregunta, o aquí tenéis la oportunidad, tenéis a Álvaro, si queréis hacerle alguna pregunta, a tiempo estáis. ¿Algún valiente, alguna valiente, alguien que se atreva, alguien alguna duda, algo os ha quedado? Seguro que os estáis preguntando 20.000 cosas, pero no, os lo hemos dejado todo muy claro. ¿Nadie tiene ninguna pregunta? Sí, tenemos una pregunta. Muchas gracias por la charla, Álvaro. Siempre nos interesa mucho en estas charlas como dar consejos, aunque sé que siempre es problemático, a las personas que están comenzando a lo mejor su camino fotográfico y que a lo mejor quieren aspirar a tener una trayectoria con suerte parecida a la tuya. Entiendo, ¿qué cosas les dirías a ellos que te hubiera gustado que te dijeran a ti al principio? No lo hagas. No, en serio. Hubo un momento en el que creo que entendí las cosas, y fue justo pues haciendo en Venezuela el trabajo de Wonderland. Estaba muy agobiado, estaba muy metido en la historia de hay que hacer las cosas, teniendo en cuenta hacia quién van, teniendo en cuenta tu público, teniendo en cuenta tal, y lo estaba pasando fatal, porque es que estaba pasando fatal, me estaba estresando, me estaba saliendo un trabajo de mierda, y además es que no estaba funcionando aquello. Entonces de repente me hizo un clic en la cabeza y dije, mira, voy a intentar hacer lo que lo que noto, lo que percibo y lo que me sale, y si funciona, guay. Y si no funciona, mira, al menos esto me lo he llevado puesto, ¿sabes? Esto no lo puede quitar nadie. Yo creo que a veces estamos tan obsesionados en el final que nos perdemos todo el camino intermedio, que es lo único que tiene sentido. O sea, por la mierda que nos pagan, no tiene sentido nada más que poder disfrutar de los sitios en los que vas, poder acceder a las emociones y las experiencias que esta profesión nos brinda.
Entonces, si todo eso no lo valoramos, ¿qué queda? No queda nada. Por eso que mi único consejo es, o sea, disfruta. Disfruta cuando puedes, que es cuando estás tirando, o disfruta cuando estás editando. Disfruta del proceso. Y olvídate de lo demás, que lo demás llegará. Y si no llega, mira, que te quiten lo bailado. ¿Alguna otra pregunta? La parte técnica, ¿qué trabajas, qué cámaras utilizas, etcétera? No. Es que no le hemos oído. Que me gustaría saber que la parte un poco técnica, qué cámaras utilizas, a nivel así general. Tampoco hay que especificar mucho. Pues trabajo con digital. En digital, analógico. Trabajo en digital, trabajo en medio formato en película, vídeo, obviamente, para instalación. Y en el caso de algunos proyectos concretos he trabajado con músicos que han venido conmigo para componer el paisaje sonoro de la instalación o las entrevistas, en el caso del Cazador. Ahora todo el mundo se anima a hacer preguntas, ¿eh? No, es que con algo que has dicho, cuéntanos un poco cómo es trabajar como una persona como José Bautista, porque que sé que es una persona que se toma muy en serio su trabajo y que seguro que aporta muchísimo a tus proyectos. Pues, bueno, no sé qué voy a contar de José. O sea, a nivel personal es amigo, pero a nivel profesional es una persona extremadamente rigurosa. Y, bueno, no sé cómo será trabajando con el resto del mundo, ¿no? Pero a mí me gusta, digamos que dialogar con la gente con la que trabajo, ¿no? Teniendo en cuenta cada uno cuál es su sitio, pero José es una persona con la que se dialoga muy bien. Es un tipo muy abierto, con una mentalidad que no solamente está circunscrita en la parte de audio, sino que tiene también una cultura visual muy potente. Entonces es una persona, repito, que es muy interesante, también es editor de vídeo y tiene una serie de perfiles que bueno, lo hacen valioso para el trabajo que desarrolla, por lo menos para el trabajo en el que colaboramos. Pues yo lo recomiendo mucho. No sé si te he contestado la pregunta, pero bueno, sí. O sea, sé que hay más editores y tal, pero José es mi editor. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, pues terminamos con esto. Quedaros con lo último que ha dicho Álvaro, que me parece que es grandioso y maravilloso. Es decir, hay que disfrutar del camino. Al final hay que disfrutar de todo porque nos perdemos en ese camino y me quedo con lo que él ha dicho. Muchísimas... No lo hagáis. Bueno, no lo hagáis. Si lo hacéis... Muchísimas gracias a todos.